Saludos, Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. ¿Qué hubiera pasado de mí y de Caleb si no hubiéramos tenido este programa, si el Señor no nos hubiera dado este programa, si no tendríamos a usted ahí acompañándonos cada noche? Realmente no sé qué hubiera pasado con nosotros después de todo lo que nos ha sucedido en el camino. Pero el Señor lo sabe todo. Él es el dueño de nuestras vidas. Él sabe cuándo llegamos aquí y cuándo nos vamos también. Y a veces, equivocadamente, creemos que a través de una oración podemos torcer la mano de Dios, hacer que Él cambie su voluntad, y Él es inmutable. Todas las bendiciones que vienen de Dios vienen de un Padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él permanece para siempre. Nosotros tenemos que acomodarnos al plan divino, al propósito de Dios para el cual estamos aquí. Así que conversaba con nuestro querido Ernesto minutos antes de iniciar este programa, y qué bueno es hablar las cosas abiertamente y sin, digamos que sin protocolos o sin anestesia. La lanzamos así porque, porque es la verdad, pues. Y a veces nos confronta, a veces como que nos, nos choca un poco, pero de la forma como el Señor nos habla, ¿no? Y tenemos que aceptarlo. Qué bueno que durante estas 1360 noches el Señor nos ha llevado con su mano firme, ha sido el que ha guiado nuestras vidas. A mí me agrada mucho el pasaje de Isaías 45:2, dice: yo iré delante de ti y enderezaré caminos torcidos, abriré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, te traeré mi tesoro escondido y los secretos más guardados, para que sepas que yo soy Jehová tu Dios, que te puso un nombre. El Señor nos ha traído todo este tiempo y de verdad no tenemos todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. No tenemos necesidad de nada en especial. Lo que nos falta el Señor lo provee. Yo sé que para ustedes también. Yo sé que para ustedes también. Yo me he equivocado financieramente muchas veces. He cometido errores garrafales, tontos. Pero papá Dios igual me ama. Igual tiene una respuesta, igual dice: tú tranquilo, yo me encargo. Así que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y qué bueno que estamos reunidos aquí. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, a ti sea honor y gloria en esta noche. Te doy gracias por la vida que tú nos das, por este tiempo en que reúnes un grupo de tus hijos en diferentes lugares. Esta es una comunidad virtual. Están en California, están en Ecuador, están en Perú, en Costa Rica, en Canadá, en diferentes lugares, Señor, en Colombia, pero unidos en un solo corazón, en un mismo espíritu, unidos en tu Espíritu Santo, Señor. Padre, quiero orar en esta noche por Amira, la pequeña, Señor, nieta de nuestro hermano Zenón, que ya fue dado de alta del hospital y ya está en recuperación en su casa. Oramos para que tú bendigas ese cuerpecito, Señor, y que no tenga ninguna consecuencia, ninguna secuela de esa operación, más por el contrario, que ella pueda crecer sana y fuerte para tu gloria. Señor, lo mismo a Aidan, este pequeño de 3 años que le han operado del corazón.
también ya está en recuperación, está yendo muy bien, Señor, bendícelo, bendícelo. Aitán, Señor, estuvo delicado hace un mes y tal, pero él está bien, cumplirá un año la próxima semana, bendícelo, fortalécelo, llénalo con tu paz y con tu amor. Oro, Señor, por la mamá de nuestro querido Emilio, la hermana Charito. Ella ha sido traída acá a Lima de provincia para un tratamiento. Bendecimos su vida. Oramos para que el tiempo que pueda estar ella acá en Lima sea un tiempo de calidad, un tiempo de bendición con su hijo, con su nuera, con sus nietos. Señor, que seas tú bendiciendo la vida de nuestra querida Charito en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, oro también por mi hermana Angélica. Bendícela, Señor. Ella está en una radioterapia, igual que Samantha Cortés, que está sometida a una radioterapia. Señor, bendícelas. Restaura, Señor, sus cuerpos, restaura todo su ser. Maldecimos todo espíritu de quistes, de malformaciones, de cáncer, de todo espíritu de enfermedad, de plaga y de muerte. Los echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, confiamos en ti, en que tu poder glorioso, en que tu preciosa, buena y absoluta voluntad va a cumplirse en cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias por este tiempo. Oro por nuestro querido Ernesto, que estará compartiéndonos las enseñanzas sobre el discipulado que están siendo de bendición para nuestras vidas. Entregamos, Señor, en este tiempo en tus manos, nos ponemos bajo tu autoridad y señorío, nos ponemos bajo tu poder, bajo tu cobertura, Señor. Tu palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Aleluya. En ti confiamos, Señor. En el verano, en el invierno, en la primavera, en el otoño, cuando hay gripe, cuando no lo hay, Señor, cuando las cosas se ponen difíciles, seguimos confiando en ti. Declaramos como el rey David: Jehová es mi pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortará nuestras almas. Que aunque andemos en sombra de valle de muerte, tú estarás con nosotros. No temeremos lo que pase alrededor. Sabemos que tú cuidas de nosotros. Muchas gracias, Señor. Bendecimos esta noche, este tiempo, y cada hermano que está invirtiendo su tiempo, que están abriendo sus casas para que tu palabra pueda entrar allí. Bendícelo, Señor, de una manera sobrenatural. Bendice, Señor, a Ernesto, y que lo que va a compartirnos en esta noche sean semillas de bendición para nuestro crecimiento espiritual en el nombre precioso de Jesús. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de Israel. Hace unos minutos que le lanzaron 5 misiles desde Gaza, Señor, y una flotilla de desadaptados marihuaneros que quieren ir a llevando, entre comillas, ayuda a Palestina. Señor, tú lo sabes todo. Papá, todo está escrito ya en la Biblia. Toda la profecía ya está dada. Solo tenemos que creer en lo que tú ya escribiste, Señor, para nosotros. Confiamos en ti. Israel siempre vencerá. Todo el mundo está en su contra ahora, pero no importa. Están en contra de Israel, están en contra de ti, Señor, porque tú eres el Dios de Israel. Y nada ni nadie podrá contra ti. No hay nada que se te iguale. No hay nada que se te compare. No hay nada que pueda salirte a hacerte frente. Nada. Ningún ejército de este mundo, ninguna potencia mundial va a poder contra ti. Jamás. Tú eres el Dios todopoderoso y eterno. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y a ti sea honor y gloria en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros hermanos que el día de hoy están delicados de salud, que su sanidad se dé en esta noche por tu mano poderosa, Señor, por tu voluntad buena, absoluta y perfecta, porque tú quieres sanarnos, salvarnos y bendecirnos, Señor. Tú quieres que seamos luz, y si estamos enfermos no vamos a poder ser una buena luz. Señor, tú has pedido que seamos la sal de la tierra, pero si estamos enfermos no podemos ser una buena sal, no podemos preservar el resto. Tenemos que estar sanos y reflejar tu santidad en cada área de nuestras vidas. Eterno Dios, a ti sea honor y gloria en esta noche, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Aleluya. Bienvenido, Ernesto querido. Ya está la congregación
expectante. Bienvenido, hermano. Gracias, Max. Buenas noches con todos. Bueno, continuando con la sesión que tenemos, déjenme compartir la pantalla. Para eso, hermano, ¿no? Voy a compartir la pantalla para que puedan tener la separata. Igual que la semana pasada. Que ya están escuchando. Ahí la vemos, ¿verdad? Bueno, nos quedamos la semana pasada en el tema estuvimos hablando sobre la diversidad de la iglesia, estuvimos hablando que somos un cuerpo de Cristo y que todos los miembros son unos con otros diferentes, que todos tienen una función para Dios, que es Dios quien nos ha escogido la función de cada uno de nosotros, ¿no? Y que todos somos útiles y que todos estamos hechos para ministrarnos unos a otros. Este día vamos a entrar en la parte de lo que es el gobierno de la iglesia, ¿no? Y vamos a hablar sobre la autoridad, primeramente, a referirnos en sí a la autoridad en general, porque vamos a hablar un poco de lo que es la autoridad y lo que es la autoridad de la iglesia también, ¿no? Dice, la autoridad de la iglesia es de naturaleza espiritual, no legal. Sin embargo, siempre es necesario que existan estatutos o reglamentos, respetando las exigencias legales para asociaciones religiosas en el país. Estos reglamentos deben ser respetados de igual manera. La Biblia nos manda a obedecer la ley, y aquí comenzamos a hablar la otra parte, porque primeramente está hablando de la iglesia, y luego dice la Biblia nos manda a obedecer a la iglesia, a la ley, perdón, en todo lo que no se oponga a la ley de Dios, ¿no? Y vamos a buscar Hechos 5:29, porque esto es muy interesante. Yo estuve repasando la clase y pues a veces hay situaciones en las que vamos a tener que obedecer primero a Dios que a los hombres, ¿verdad? Sí, como siempre, está abierto el micrófono para los que quieran leer con nosotros los versículos que estamos compartiendo. Hechos 5:29, si alguien quiere leerlo. Bueno, lo voy a leer yo. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, perdón, ¿alguien dijo yo? Yo lo hago. Dale. Respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues vamos a comenzar con la premisa que es primero necesario obedecer a Dios que a los hombres. Esto me hace acordar mucho de la situación que se pasa aquí en los Estados Unidos, ¿no? Aquí en los Estados Unidos durante el gobierno anterior, que fue el presidente Biden, los demócratas llevan una agenda, la agenda que le llaman, progresista, que de progresista no sé qué tanto tiene, pero dentro de la agenda, por ejemplo, está el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay algo que va en contra de las ordenanzas de Dios, ¿verdad? Y cuando la ley salió para favorecer la agenda pro, algunos pastores se vieron en situaciones peligrosas, porque en algunas ciudades comenzaron a penalizar si es que los pastores de la iglesia cristiana, no casaban, tomaban como discriminación y ellos podían ser arrestados, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un caso, una situación de obedecer primero a Dios que a los hombres, ¿no? Y seguramente que por ahí nos puede pasar muchas veces también, ¿no? Yo no he encontrado muchas situaciones en la ley en las que nos obligan a hacer cosas en contra de nuestra moral, ¿no? Porque las leyes realmente están hechas para
regir a las instituciones como la familia, ¿no? Que es una institución, ¿no? Están hechas para regir a las sociedades, ¿no? En la paz, pero no califica realmente, no está para calificar las ideas, las emociones o los pensamientos de las personas, ¿no? Pero hay que recordar que primeramente obedecemos a Dios. Sin embargo, vamos a saber que las autoridades también tienen un rol importante, ¿no? Porque tampoco podemos pasar por encima de ellos. ¿Qué dice Romanos 13 del 1 al 6? Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Romanos 13 del 1 al 6. Lo leo. Ok. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causas de la conciencia. Pues esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Me gusta mucho la palabra, ¿no? Porque la palabra siempre abarca toda nuestra vida. Y yo me recuerdo que cuando estaba muchacho, alguna vez pasó por mi mente, ¿no? Que por qué yo me debería sujetar a las leyes, ¿no? Que por qué yo debería sujetarme a este sistema que está establecido, ¿no? Y la palabra pues siempre nos está enfocando y nos está centrando, porque uno puede decir, bueno, estas personas no son cristianos, no serán cristianos las autoridades, pueden ser hasta ateos, pero ya está, pero ya la palabra de Dios nos está diciendo que ha sido puesto por Dios, ¿no? Ellos tenemos que respetar a nuestras autoridades, ¿no? Y eso es importante. Yo, por ejemplo, veo algo. Yo soy un peruano que vive muchos años aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y, y yo he visto, por ejemplo, que existe una actitud diferente del ciudadano de a pie, ¿no? Con la policía, por ejemplo, que es muy diferente en Perú, ¿no? Aquí, por ejemplo, al policía se le trata como señor, con respeto, ¿no? Y es porque representa a la autoridad, ¿no? Las leyes son muy estrictas aquí en el sentido de que pues el uniforme que lleva esa persona representa a la institución, a la ley, a la que rige el orden de las cosas, ¿no? Porque ustedes se imaginan qué sería un mundo sin leyes, el caos, ¿no? Cada quien haría lo que se le da la gana y esto sería un caos. Todo el mundo estaría jalando agua para su molino, o quien dice, ¿no? Como cuando ha habido, yo he visto aquí, por ejemplo, cuando ha habido en las zonas, en las épocas de incendio, no llegan y los incendios que hacen en los bosques aquí, llegan y a veces llegan hasta las ciudades. Y al llegar a entrar a las ciudades, después queda una desolación, pero de ahí entran los bandidos. Como no hay ley, como no hay nada adentro, porque pues está imposible entrar, los bandidos entran y comienzan a asaltar, a saquear. Pues eso es lo que pasa, ¿no? Pero nosotros tenemos que recordar que Dios ha puesto las autoridades. Y lo que yo le decía, ¿no? En el caso, por ejemplo, en Perú, yo he visto que en Perú, por ejemplo, yo sé que la policía, mucha policía es corrupta, ¿no? Y ellos tienen muchas veces una actitud deliberada y hasta sinvergüenza a veces, ¿no? De plantearnos sus cochinadas, ¿no? Y sin embargo, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos aprender a respetar a lo que representa su uniforme, ¿no? Yo recuerdo que una vez salía de mi casa, yo tengo una casa ahí en Punta Negra, y cada vez que salgo de Punta Negra tengo que pasar por el peaje que está ahí en Conchán.
Y entonces pasé por el peaje, salí por el peaje y cuando salgo había una batida, ¿no? Me hacen así, que me parqué al lado. Así que me parqué al lado y me piden los documentos, yo saqué los documentos, saqué mi licencia de conducir, los documentos del carro, ¿no? Y me dijeron, bueno, se está manejando con una licencia del extranjero, porque la ley me permite manejar con una licencia del extranjero por 6 meses, como, porque yo no radico en el Perú. Y entonces me dijo, ¿dónde está su pasaporte? Me dijo. Entonces yo le dije, sí, pero soy peruano. Le digo, aquí está mi DNI. No, 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 no. ¿Dónde está su pasaporte? La ley manda que usted tiene que manejar junto con la licencia del país donde está residiendo con su pasaporte. ¿Dónde está su pasaporte? Uy, no lo tengo, le digo, lo tengo en casa. Bueno, pues me va a tener que acompañar a la comisaría entonces. Dije, bueno, si me tengo que ir a la comisaría, voy a tener que ir con usted, pues le dije. Dijo, mire, que vamos a tener que ir hasta allá, me va a tener que seguir, la comisaría está aquí un poco lejos. No, ya ustedes saben ya cómo trabajan ellos, ¿no? Un poco lejos y va a perder usted su tiempo. Qué bueno, ni modo, le dije, porque si hubiera faltado, le dije, aunque no sabía honestamente, le dije, ¿no? Pero yo, si usted tiene que llevarme y ponerme una papeleta, lo tendré que pagarle, ¿no? No hay otra forma para mí, le dije. Y me quedo mirando, me dijo, ya, vaya nomás, se lo voy a perdonar y tal vez, pero no se olvide la próxima vez sacar su pasaporte, ya está bien, dije. Yo me pude haber molestado, ¿no? Me pude haber molestado porque claramente lo que querían ellos es que yo pues les pase un billete, ¿no? Pero lo traté con respeto, ¿no? Y pienso que nosotros como cristianos, aquí la palabra nos está llamando a eso también. Recuerden que siempre que nosotros estudiamos el tiempo de discipulado, siempre lo que hemos dicho desde un principio, la palabra siempre nos va a confrontar. Yo creo que caería en un error si solamente comparto con ustedes estas enseñanzas como si estuviéramos enseñando historia o matemática. Yo creo que la palabra de Dios todo el tiempo nos está retando y confrontando, porque esas son cosas que diariamente las vivimos, ¿no? Y si la palabra ahora nos está diciendo que nosotros tenemos que sujetar a nuestras autoridades, debemos hacerlos de esa manera también. Dice, el pastor es el guía espiritual de una iglesia local y tiene la responsabilidad de proveer el alimento espiritual, guiar y adiestrar a los creyentes de su congregación, preparándonos para el ministerio. Ahora entramos a la parte de la autoridad del gobierno de la iglesia. Hemos hecho hasta ahora una pequeña explicación de lo que es la autoridad, pero ahora vamos a hablar sobre el pastor, ¿no? Y a ver qué cosa dice Dios para qué está, ¿no? Efesios 4:11. Efesios 4:11. A ver qué nos dice la palabra. 4:11. Sí, así es, Emilio. Lo leo. Por favor. Ya. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ok. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Sí, así es. Ok, no vamos a detallar sobre quiénes son apóstoles, quiénes son profetas, evangelistas y pastores, pero vamos a hablar de que hay un gobierno. Dios ha puesto, creó apóstoles, puso profetas, evangelistas, pastores y maestros dentro de la iglesia. Estas son, por así decirlo, las autoridades que están dentro de la iglesia, porque la iglesia está hecha también para dar un orden, para dar una guía. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Entonces, ¿quiénes han sido dados por Dios a la iglesia para su edificación? En esta línea de aquí, está aquí, que ven, ahí, si tienen su separata, pongan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Más adelante vamos a estudiar en el libro 3, en el tema que se llama Hacia una vida útil para Dios. Ahí vamos a estudiar quiénes son estas autoridades. Ok, luego vamos a leer, a ver, Emilio, que está con ganas de leer, ya lo escuché por ahí. Emilio, búscate, Primera de Pedro 5, del 2 al 3, mi querido Emilio. Hace tiempo no te escucho por acá leer. Primera Sí, de Pedro, ¿no? sí, Emilio. Primera ¿Qué de dice el libro de Pedro, Pedro? ¿Qué número? capítulo 5, 5. versículos 2 y 3.
Apacentar la grey, eso es, Sí, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. sí, es interesante porque aquí está hablando sobre los pastores, ¿no? ¿Cuál es ¿Qué es grey, pastor? La Grey se refiere al grupo, Ajá, por ejemplo, aquí la Grey, tenemos un pequeño rebaño aquí en un café con Max, no, donde ya, estamos todos nosotros. La Grey se refiere a ese rebaño, a ese grupo de personas, de cristianos que son parte de la iglesia. Recordemos que alguna vez dijimos que la iglesia está la iglesia universal, la iglesia que fue de antes, de ahora y de más adelante en la historia y que está todo el mundo, pero también está la iglesia local. Por ejemplo, un café con Max es una iglesia en línea, online, que tiene una Grey. Yo vengo de una iglesia que se llama Casa de Vida, que hay una Grey ahí también, ¿verdad? Da un grupo de personas, a eso se refiere. Y cuando la Biblia habla sobre los pastores, aquí da ciertas características que debe tener el pastor, ¿no? Y para qué está el pastor, sobre todo. El pastor está para apacentar, cuidar, a dirigir sin enseñorearse sobre ellas, ¿no? Porque aquí la palabra creo que dice que no por fuerza, sino voluntariamente. Por eso ustedes van a notar que el pastor nunca es un general que está al frente diciendo vas a hacer esto, vas a hacer esto, no, no, la ordenanza de la Biblia nos manda a que ellos hagan todo sin enseñorearse y siendo de ejemplos, ¿no? En forma voluntaria, no como teniendo señorío, dice el versículo 3, ¿no? De los que están ya. a vuestro cuidado, porque los pastores, Dios les ha dado almas, Dios les ha dado personas para que las cuiden, pero el pastor es una de las autoridades dentro de la iglesia. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Hebreos. A ver, ¿quién lo tiene? 13:7. Lo leo. Léelo. Acordaos de nuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Que aquí hay cosas muy bonitas, ¿no? Dice, acordaos de vuestros pastores, porque es importante también que nosotros, como miembros de una iglesia, nos acordemos de nuestros pastores, ¿no? Porque los pastores no están ahí, los pastores tienen una responsabilidad delante de Dios, de cuidar a las personas que Dios les ha asignado. Pero por otra parte, nosotros, que somos la iglesia, también nos tenemos que acordar de nuestros pastores, ¿no? Recordemos que nuestros pastores también son padres de familia, que tienen necesidades, ¿no? Que tanto emocionales como físicas y necesidades materiales también, ¿no? Por eso el apóstol Pablo decía que todo obrero es digno de su salario, ¿no? Porque a veces también podemos algunos pensar que un pastor no merece un sueldo, por ejemplo, ¿no? No, un pastor necesita un sueldo porque ese pastor, pero dice, sí, pero el pastor solamente está el día domingo en la iglesia. Cuando yo alguna vez escuchaba eso, digo, caramba, ¿cómo se ve que no sabe? ¿No? El pastor trabaja los 7 días de la semana. ¿Sabes que yo conocí a un amigo de la iglesia que me decía, oye, se me reventó la llanta del carro, mijo, y tuve que llamar al pastor. Y le dije, ¿para qué lo llamas al pastor? Le dije, será mecánico, le dije, será grúa, qué cosa, ¿para qué le dejar hombre tranquilo? Le dije. Y yo le digo, pastor, le digo, usted tiene que ser, le digo, mecánico, médico, arquitecto, ingeniero, tiene que ser, pero, o sea, todo, le digo, porque lo vamos encima del pastor, 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 y nunca jamás preguntamos cómo está, nunca jamás preguntamos cómo se encuentra, ¿no? Que si tiene necesidades, si está pasando necesidades, ¿no? Y sabes qué, hermano, yo te voy a decir una cosa, yo aprendí algo no hace mucho tiempo, que nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestros pastores, y honrar es cuidarlos, ¿no? Así que si tú tienes un pastor y lo reconoces, porque dice la Biblia que las ovejas oyen su voz y le siguen, yo tengo uno,
Mi pastor se llama Luis Enrique Espinosa. Y yo hago lo que él me dice. Yo hago lo que él me dice. Yo a él le cuento todo. Mi esposa me dice, ¿le cuentas todo al pastor? No, sí, le digo, porque soy peligroso solo, le digo, necesito a alguien que me cuide. Así que yo sí, ¿no? Y siempre tenemos que ver por nuestro pastor, ¿no? Así que por eso dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar. Sí, porque hay que considerarlo, porque hay unos pastores que no parecen pastores. Yo a veces he visitado y he escuchado a algunas personas que yo no voy a hablar de ningún pastor, ¿no? Porque yo no puedo meterme con los ungidos del Señor, pero hay algunos que fueron ungidos y usan su posición para sacar provecho a lo que decía Max al principio, ¿no? Lamentablemente hay algunos que están hechos para sacarle el provecho a la grey. Y Dios nos libre de eso. Porque Dios es un Dios que no se va a tomar en juego eso. Dios nos libre a los que nos ha dado el Señor una grey y nos ha dado almas, ¿no? A nosotros no nos toca ni juzgarlo siquiera, ¿no? Pero considerad, dice. Así que si tú vas a algún lugar y encuentras a un pastor que, lejos de parecer un hermano, parece un primo, aléjate, vuela, sale ahí, ya sabes, ¿no? Basado en la palabra. Y luego dice, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia con sus pastores? Vamos a buscar Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Ahí nomás está. Ah, ya lo leímos, ya 13:7, perdón. Y vamos a leer el 17. El 17. Por favor, si alguien lo puede leer, te agradecería. Hebreos Ahí mismo el capítulo 13, el versículo 7. 17. 13, 7, ¿no? Lo leo, 17. lo leo. Ok. Obedeced a nuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, por, porque esto no es provechoso. Miren, aquí hay dos palabras que a veces yo cuando converso con mi esposa y nosotros llegamos a la conclusión, ¿no? Que hay palabras que no nos gustan. Hay una palabra que no nos gusta a nadie, que se llama obedezcan. Qué palabra tan horrible para muchos, ¿no? Ese es un tema, ¿saben? Algún día vamos a conversar sobre eso, ¿no? Pero si nosotros, las personas, fuésemos obedientes, entonces, ¿cuántos problemas nos hubiéramos evitado, ¿no? Si yo le hubiera hecho caso a mi mamá cuando estaba chico y me decía tal y cual cosa, hubiera seguramente conseguido de esta vida mucho mayor provecho, ¿no? Y hubiera avanzado más rápido. ¿No? Si Adán y Eva hubieran obedecido que no coman el fruto y pues de repente esta no hubiera sido nuestra historia, ¿no? ¿No? Y así podríamos hablar de muchas cosas sobre la obediencia, pero la obediencia es importante y nuestros pastores, aunque ellos son personas que no nos obligan a hacer nada, debemos entender que ellos son personas puestas por Dios para dirigir al pueblo de Dios. Y cuando el pastor habla es palabra de Dios. Estamos hablando de un pastor de buen testimonio, pues, ¿no? Cuando el pastor habla es palabra de Dios y dice la palabra acá, dice, obedeced a vuestros pastores. Y yo mismo me pongo a pensar cuántos años. Y yo voy a empezar por mí mismo, haciendo, como dicen por ahí, un mea culpa, ¿no? ¿Cuántos años yo que conozco al Señor? ¿Y cuántos pastores he escuchado y cuántas prédicas? Ahora la pregunta es, ¿cuánto obedecemos de lo que escuchamos? No, nadie está para juzgar a nadie, ¿no? Pero esta es la ordenanza bíblica. Obedecer a nuestros pastores. Finalmente, si nosotros nos rendimos a Dios y decimos, Señor, haz con nosotros lo que tú quieras, pues vamos a entender que parte de ese haz con nosotros lo que tú quieras significa obedecer a nuestros pastores, ¿no? Así que eso es algo que debemos tener en cuenta, obedecer a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Miren, eso es interesante, porque tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que, hermanos, aunque el pastor no nos obligue a hacer nada, nosotros deberíamos escucharles y obedecerles, ¿no?
porque el pastor no nos va a obligar, ¿no? Yo alguna vez le pregunté al pastor, pastor, ¿usted cómo hace? Le dije, ¿cómo es que usted puede hacerlo? Porque yo cuando empecé a ministrar, cuando comencé a tratar con personas, para mí a veces era bastante difícil, porque a veces no les ha pasado a ustedes que hablan con una persona y vienen y te piden un consejo y se van y saben que el consejo no entró por aquí para allá, y vienen pidiéndote un consejo, y se van y hacen lo mismo, y luego vienen otra vez. Mi esposa tiene una mujer, una amiga, que siempre la llamaba, ay, Mónica, mira, me pasa esto, le daba quejas del esposo. El esposo la adornaba, dos tarrazos le ponía siempre, y siempre era lo mismo, y ella realizaba, sí, que mira lo que me ha hecho este, y ella decía, bueno, y ella le daba los consejos y todo. Algún día se cansó, dijo, es que mira, ya no me llames más, no me cuentes más de tus problemas, porque siempre haces paz y regresas con lo mismo. No, y es que los pastores, en cierto modo, no te van a decir eso, ¿no? Pero el pastor va a estar contigo, pero en algún momento, como va a ver que tú no haces cambios, él va a esforzar sus tiempos en las personas en las que sí quieren hacer cambios. Él te va a escuchar siempre, seguramente que el pastor te va a escuchar siempre, pero si tú ves que tu pastor no te toma el tiempo que de repente tú quieres, pregúntate qué tanto estás haciendo bien las cosas. ¿No? Es importante que entendamos que también debemos obedecer a nuestro pastor. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia entonces para sus pastores? Acordarse de sus pastores, obedecerles y sujetarle a ellos. Vamos a hablar un poco sobre las ordenanzas de iglesia y vamos a hacer una introducción a lo que es el bautismo. La otra semana, Omar nos va a compartir un testimonio sobre lo que es el bautismo. Omar se bautizó hace unos días, hace un par de semanas, 2, 3 semanas atrás, me parece. Y vamos a escuchar lo que nos va a contar un testimonio, ¿no? Max, de repente, también el otro día habló, dijo, de repente ya es tiempo ya de que comenzar a hacer un bautizo acá, ¿no? Sí, se está postergando mucho tiempo, ya no sé por qué. Claro, claro. Sí, Después del fíjate, testimonio de Omar, a ver si el grupo ya nos decidimos, si nos vamos al agua. así es, así es. Fíjate si, ok, sí, sí, pues vamos a hablar sobre el bautismo, ¿no? Pero que no se vayan si se bautizan por ahí esos hermanos que son a veces un poquito especiales, dale doble sumergida para ver si, para